Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 del curso Almacenamiento de Materiales. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 de nuestro curso denominado Ubicación de Objetos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. En primer lugar, necesito realizar una breve You are currently the only person in this conference. En este momento creo que estaba allí John Ferney, pero bueno. Nosotros inicialmente teníamos programada nuestra sesión sincrónica para el día de ayer, 17 a las 6 de la tarde. Pero bueno, realmente me sucedió un inconveniente, tuve una confusión y realicé la citación y empecé a desarrollar la sesión sincrónica que yo tenía para hoy a las 6 de la tarde. Entonces cuando me di cuenta eran como las 6:30 creo, ya había ejecutado esa sesión con los compañeros del otro grupo y me vi en la obligación ya de reagrupar, reorganizar. You are currently the only person in this conference. Buenas noches a John Ferney. No sé si se te está presentando algún inconveniente porque veo que te sumas o te has sumado ya en 3 ocasiones al encuentro sincrónico. Bueno, el día de hoy la sesión sincrónica habla sobre los fundamentos, las teorías y los conceptos relacionados a la ubicación de los objetos. El orden del día para esta sesión sincrónica es, en primer lugar, hacer una breve presentación de este módulo número 1 del curso. Buenas noches nuevamente a John Ferney. Posteriormente voy a hablar sobre lo que es los conceptos de logística y cadena de abastecimiento. Hablaré posteriormente sobre almacenes, la definición de almacenes, los tipos de almacenes, la clasificación común que encontramos de almacenes y las zonas que componen un almacén. Por último, hablaremos de las actividades relacionadas como la clasificación de carga, los embalajes y la unitarización y la paletización. ¿Bien? Bueno, inicialmente recordemos que nuestro módulo número 1 del curso ya se encuentra en desarrollo. Tendrá cierre, si no estoy mal, el próximo 1 de marzo, cuando cierre la siguiente actividad evaluable. En ese caso será la tercera actividad, si no estoy mal. Sin embargo, voy a verificar las fechas de desarrollo del curso. Actualmente nosotros estamos en desarrollo de la segunda actividad, que es la evaluación temática del módulo 2. Esa actividad permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del 1 de marzo. Una vez ustedes presenten el desarrollo de esa actividad, pues ya tendrán el desarrollo de este primer 50% del curso. Un elemento que quiero aclarar es que la actividad número 1 yo no la he evaluado, la evaluaré el día de mañana, en las horas de la tarde, creería yo, o a más tardar el día sábado, pero pues no se preocupen que ustedes antes de finalizar la semana van a tener la calificación y retroalimentación de esa actividad. Veo que ya la actividad número 2, John Ferney la presentó ya, tuvo una buena calificación. Bien, este módulo número 1 busca que ustedes puedan reconocer la clasificación de los almacenes, sus funciones y objetivos dentro de la cadena logística para identificar los criterios de organización de un centro de distribución. Busca también que ustedes puedan analizar la gestión de almacenes a partir de los métodos de localización y su aplicación en los centros de distribución para definir cuáles de las zonas de importancia implican allí. Y reconoce la zonificación de los almacenes a partir de los criterios ABC para establecer la distribución de mercancías y las operaciones de manipulación dentro de la organización. Obviamente, pues la idea es que a partir de esa clasificación nosotros identifiquemos la manera de tratamiento de las materias
para tener un adecuado orden de trabajo, un adecuado seguimiento en lo que es la articulación de los diferentes procesos organizacionales. En primer lugar, y como punto de partida, es sumamente importante el poder aterrizar los conceptos básicos asociados al desarrollo del curso. El primero de ellos es la logística, y debemos entender logística como la herramienta estratégica que le permite a la cadena de abastecimiento obtener beneficios de competitividad, lo cual hace que las compañías mantengan niveles de productividad de escala mundial. Hoy en día las organizaciones se encuentran en un ejercicio acelerado de globalización, ¿no? De integración de mercados. Hoy en día las organizaciones únicamente no se preocupan por los posibles competidores que aparezcan naturalmente dentro del mercado o las nuevas empresas que se creen dentro de su mercado, sino que deben preocuparse por las empresas que llegan desde afuera, ¿no? Por esas organizaciones que quieren ingresar al país. De igual manera, esas mismas empresas, más allá de preocuparse también por esos elementos, pues ven con buenos ojos la oportunidad de llegar a nuevos mercados, de llegar a nuevos clientes, de llegar a nuevos consumidores. A partir de esa oportunidad que se presenta, pues se desarrollan algunas actividades, como puede ser, por ejemplo, tratar de llegar por algún medio a vender mis productos en un mercado al cual actualmente yo no lo estoy vendiendo. Allí, en ese momento en el cual las organizaciones deciden desarrollar esa actividad, es que la logística se convierte en un aliado, como se menciona allí, estratégico para que las empresas puedan desarrollar ese tipo de actividades. Mi empresa deje de ser una organización que vende productos al vecino o a los individuos que están aquí cercanos y empiece a desarrollar actividades de venta, de comercialización de productos a clientes en cualquier parte. La logística se encargará de desarrollar esas actividades que permita que mis productos lleguen a ese cliente, que yo pueda ofrecerle mis productos, mis servicios a clientes que potencialmente los puedan adquirir y que yo hasta el momento pues no los había concebido como clientes objetivos. Por ahora, entonces, el proceso logístico da comienzo cuando decide planear, llevar a cabo, controlar y administrar el flujo de materiales de forma eficiente y efectiva. De igual modo, propende por suministrar la respectiva información acerca del control de los inventarios. El proceso logístico comienza desde el momento en que nosotros entendemos los materiales que necesitamos para poder producir ese producto, ese elemento que nosotros queremos comercializar. Desde ese momento es que empieza el proceso logístico. Desde el momento en que identifico ese material, desde el momento en que sé que tengo que adquirirlo, que llegue a mi instalación, que tengo que recibirlo, que tengo que almacenarlo, que tengo que tenerlo listo de una manera adecuada para que en el momento en que se requiera por el equipo productivo va a estar allí listo y no va a generar ningún tipo de demoras. Allí es donde entra un elemento sumamente importante que es la administración de los inventarios, ¿no? o el control de los inventarios, para que yo constantemente esté alimentando esa información y yo pues sea consciente de qué productos tengo y qué productos necesito, ¿no? En este aspecto de manejo de materiales hay un elemento sumamente fundamental y es que las organizaciones deben validar cuánto deben de contar de cada material en inventario. Y un ejemplo que yo siempre menciono es que imaginémonos una organización que importa su materia prima, importa sus materiales de producción. Y para esa organización, por ejemplo, un día de baja de dólar, un periodo en el cual el dólar se encuentre más bajo, pues resultaría ser una gran oportunidad, ¿no? Para esa empresa, pues sencillamente comprar materia prima en ese instante en el cual el dólar está en menor costo, pues sería una gran oportunidad, ¿no? Comprar una gran cantidad de material y tener allí grandes reservas para cuando se necesite, y así evitar que a futuro, por ejemplo, pues aumente el precio del dólar y la organización no se encuentre preparada para ese instante. Pero hay un inconveniente y es que los inventarios también representan un gasto para la organización.
bueno, es tal vez yo deje de invertir dinero en el momento en que compro un producto cuando está más barato, un material cuando está más barato o cuando está más barato el dólar, pero para mantenerlo en el almacén voy a requerir de ese espacio que posiblemente incurra en un arrendamiento. Voy a necesitar a personal de vigilancia que esté pendiente de ese material que va a estar allí. Voy a necesitar de un personal administrativo que se encargue de precisamente de llevar el inventario y hacer seguimiento al material que va a quedar allí guardado. Y voy a hacer uso de algunos elementos adicionales, como lo puede ser servicios públicos o demás. ¿Ven? De igual manera sucede con los productos terminados. Yo tengo que evaluar cuánto producto terminado mantengo en un almacén, porque tener una gran cantidad de productos requiere esos mismos gastos y debemos incluirle un criterio, un concepto que se maneja mucho desde la administración financiera, y es el costo cesante o el costo invertido allí. Cuando yo he adquirido una materia prima y la guardo en un almacén, o cuando he elaborado un producto, lo tengo terminado y lo tengo en un almacén, pues significa solamente una cosa, significa que yo he hecho una inversión que la tengo allí guardada en un almacén. O sea, que haya adquirido el producto, la materia prima, o haya realizado el producto, están allí guardados. Si yo adquirí el producto, bueno, me costó X dinero adquirir esa materia prima y la tengo en el almacén. No está generando ninguna ganancia, fue un dinero que yo invertí y está allí quieto. Y es peor aún, por ejemplo, en el caso de que una organización pida prestado el dinero a un banco, por ejemplo, se endeude o gaste dinero que no cuenta. Será una inversión que se realiza, que está generando intereses, que está generando pérdidas, porque realmente ese material está allí en inventario, en almacén, y no se está haciendo uso del mismo. Por eso es tan importante ese aspecto de control de inventarios, hacer los cálculos adecuados para validar cuál es la cantidad oportuna que debe adquirir la empresa. Bien. Bueno, ahora sí, hablemos del concepto de cadena de suministro. La cadena de suministro se encarga de integrar todas las funciones inherentes al proceso del proveedor, el fabricante, el cliente, el distribuidor y el detallista, con el objetivo de establecer todo un proceso productivo como se visualiza en la gráfica que ustedes tienen allí en el documento, en el material de estudio. Acá entra un ejercicio, y es que validamos todo el proceso que se ejecuta desde el momento en que está el material del proveedor hasta que el producto llega al consumidor final, pasando por el fabricante, pasando por el distribuidor, por el detallista, porque sencillamente la cadena de abastecimiento de suministros, va o cubre todo este camino. Cubre el camino del establecimiento de una materia prima, de un proceso productivo, de un proceso de distribución, de un proceso de almacenaje y puesta en venta, de un proceso de adquisición. Y debemos tener en cuenta que cada uno de esos elementos obedece a un proceso realmente estructurado y determinado. Cuando nosotros hablamos del proceso de proveedor, no simplemente es que el proveedor cuenta allí con la materia prima y listo, la vende y ya. El simple hecho de tener la materia prima allí requiere de un conjunto de actividades, de gestión de ese equipo productivo para poder contar con esa materia prima allí. Y el hecho de llevarla desde el proveedor hasta el fabricante también obedece a un conjunto de actividades, de acciones, de articulación, de coordinación que permite que todo funcione de manera adecuada. Es bastante entretenido cuando nosotros logramos identificar que todo este proceso se inicia a partir de la identificación de una necesidad del cliente, que es el eslabón final, ¿no? Cuando se identifica una necesidad, se evalúa que existe un requerimiento que no está siendo atendido, que esa necesidad
que tiene el cliente puede ser satisfecha a partir de un producto o un servicio con determinadas características, y que ese producto o servicio con determinadas características puede elaborarse por parte del fabricante bajo X condiciones. Y allí comienzan ese conjunto de elementos. Comienzan un conjunto de elementos como lo son las características puntuales que debe contar la materia prima. Eso está a cargo del proveedor, asegurarse que esos procesos que él ejecute, que él desarrolle, cumplan con esas expectativas de materia prima que necesita el producto, o sea, términos de calidad, de durabilidad, de resistencia, cualquier tipo de característica puntual que requiera esa materia prima del producto que se va a elaborar. Desde allí comienza todo ese ejercicio. Todo comienza a partir de una necesidad o un requerimiento de los clientes. De igual manera pasa por el fabricante. El fabricante debe ejecutar un conjunto de actividades, de operaciones que permitan transformar esa materia prima en un producto que cumpla con las expectativas y los requerimientos del cliente. No tendría sentido que el cliente tenga definidos unos lineamientos para eso que quiere adquirir, que desea comprar, y el fabricante se dedique a desarrollar, a elaborar un producto totalmente distinto, un producto que no ofrezca esas condiciones que él busca, ¿no? Sencillamente, pues el cliente no estaría orientado a comprar este producto, sino que simplemente buscaría uno que sí responda a eso que él busca. Y todo este proceso, pues a la basura, ¿no? O no lo estaríamos cumpliendo. De igual manera, hay unas labores del distribuidor, del detallista, que obviamente también facilitan ese ejercicio de que ese consumidor final pues acceda de manera sencilla, fácil y rápida, lo más posible, a ese producto que desea adquirir. Bueno, hablemos de los almacenes. El proceso de almacenamiento se encarga de integrar varias funciones propias. You are currently the only person in this conference. Como es el diseño de almacenes, el diseño del modelo ideal del control y la administración de los inventarios, así como el diseño ideal de acuerdo al sistema de almacenamiento dentro de las instalaciones. Los almacenes requieren de un adecuado seguimiento, de una adecuada administración, y de una adecuada articulación, eso es lo que quería mencionar, con las demás áreas de la compañía. Va esto igualmente, como lo dije anteriormente, muy ligado a el concepto de administración de inventarios, pero uno de los elementos fundamentales de los almacenes es contar con los materiales, con la materia prima o con el producto terminado de manera oportuna para cuando se requiere. En este caso, los materiales o las materias primas deben estar en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el instante adecuado, cuando se requiere por parte del equipo productivo. Uno de los escenarios peores que se puede presentar dentro de las empresas es que una operación o una línea productiva se detenga porque no se cuenta con la materia prima, porque no se realizó adecuadamente el proceso de manejo del almacén para tener esa materia prima lista a la hora de ejecutar el proceso productivo, o porque no se realizó de manera adecuada el seguimiento a ese inventario dentro del almacén y no se verificó que no se contaba más con esa materia prima y ahora necesitamos comprarla. Acá, ¿qué obliga? Imagínense ustedes que una línea de producción se detenga porque no se cuenta con la materia prima. Estamos con la máquina preparada, estamos con el equipo humano contratado y listo para producir, estamos haciendo uso de los servicios públicos, estamos teniendo todos los elementos asociados a la producción lista para realizarlo, pero no se cuenta con el material. Entonces todos esos gastos que acabo de mencionar se están cumpliendo, además de que está corriendo el tiempo, que es el principal elemento. Si nosotros trabajamos bajo un pedido que está esperando el cliente, pues tenemos todo listo para desarrollar el producto menos el material. Entonces esto sería un caso realmente crítico para una organización. Incluso hay organizaciones que al verse en estas situaciones prefieren comprarle productos a la competencia con tal de cumplirle al cliente. Porque una de las cosas que peor puede ocurrir en este escenario es incumplir a los consumidores. El voz a voz que puede generar esto, la pérdida de ese solo cliente puede representar
grandes afectaciones a lo que es el flujo cotidiano de ingresos para la organización. Por lo tanto, es sumamente importante que este ejercicio se desarrolle de manera adecuada para cubrirse de cualquier inconveniente que se pueda llegar a presentar dentro de la empresa. El almacén entonces es un lugar o espacio físico para guardar o mantener los materiales, producto en proceso, producto terminado, y allí se establecen las políticas de control de inventarios de tal modo que se suministre la información cuando se requiera, ¿no? Allí en los almacenes se establecen los lineamientos para lo que es el control de inventarios. Entendemos nosotros que hay un ejercicio normal dentro de la administración de inventarios, como o bajo responsabilidad de un analista logístico, un analista de inventarios que se encargarán de realizar estos ejercicios, pero los lineamientos se dan propiamente a partir del establecimiento del almacén y del proceso de manejo del almacén. Obviamente el analista de inventarios debe cumplir con esos lineamientos que se están dando allí y ajustarse a operaciones internas de la compañía, como lo es coordinar con el área de producción para precisamente validar ese momento en el cual debe realizarse ese ejercicio de asegurar que se cuenta con el material en el momento operativo oportuno, y coordinar también con el área de compras, por ejemplo, para coordinar cuándo se debe desarrollar esos ejercicios de adquisición de algunos materiales, de algunas materias primas, teniendo como referente el vacío que se está presentando dentro del almacén, ¿no? Debe validar también junto con los proveedores aspectos asociados a esos materiales que se están ofreciendo. Debe validar los lineamientos acorde a lo que se busca con el producto terminado. Como lo mencioné hace un momento, pues el cliente tiene unos requerimientos que se transportan hasta el primer eslabón, que es la materia prima, los materiales para el desarrollo del producto, y obviamente el administrador también de inventarios y el administrador logístico deben validar que efectivamente también esos materiales cumplen con los requerimientos mínimos para desarrollar ese producto que va a satisfacer el cliente, ¿no? Entonces es todo un ejercicio completo de validar la operación, como lo dije, desde el momento en que inicia el ejercicio de identificar las necesidades de un cliente y de establecer la elaboración de las materias primas hasta el momento en que se pone a disposición del cliente ese producto terminado. Bien, ¿qué tipos de almacén existen? Van a existir diferentes tipos de almacén. Nosotros vamos a poder encontrar dentro del entorno organizacional diferentes tipos de almacén. Un primero, que es cuya función es mantener los materiales de forma cercana a los procesos de producción para cuando estos sean necesitados. Creo que lo he mencionado en varias ocasiones en esta sesión sincrónica, ¿no? Y lo mencioné anteriormente como uno de los criterios de dificultad que en ocasiones se presenta dentro de las organizaciones. Este tipo de almacén que almacena materiales que debe estar cercano a la línea productiva para, como lo dije, no detener la línea de producción. Ya mencioné que es bastante grave cuando una línea de producción detiene su operación porque está generando gastos y está causando que posiblemente se le incumpla al cliente en la venta o en la adquisición de un producto de manera particular. Entonces sí hay una afectación acá particular, y por eso están estos almacenes, o debe asegurarse que posiblemente estos almacenes estén cerca a los procesos de producción, ¿no? Para asegurar que ese material, esas materias primas estén allí cerca y no detener la línea productiva. Hay otros almacenes de producto en proceso. La finalidad de estos almacenes de producto en proceso es almacenar elementos que se encuentran parcialmente terminados, o productos que se encuentran parcialmente terminados. Esto obedece a productos que posiblemente requieran de alguna característica particular, obedezcan también a algunas condiciones de personalización. Son aquellos entonces que posiblemente cumplen dentro de la línea de producción hasta cierto punto, y ya después de ese punto pues van a depender de esas características finales que se requieran en ese producto, ¿no? Esos productos parcialmente terminados se almacenarán hasta el momento en que se requiera continuar con el proceso de desarrollo de ese producto para terminarlo finalmente. Importante aquí
el manejo del almacén, ¿no? Yo tener claro cuál es X o Y producto, para saber cuando ya finalmente se termine la elaboración de ese producto, que puedo nuevamente integrarlo a la línea de producción sin generar ningún tipo de traumatismo, por decirlo de esa manera, ¿no? Debo tener conocimiento y manejar adecuadamente el almacén para saber qué producto es el que requiere un determinado momento y cómo voy a integrar nuevamente de manera rápida ese producto de nuevo a la línea de producción. ¿Bien? Un tercer tipo son los almacenes de producto en proceso, eh, similar al que he mencionado con anterioridad, porque son de partes de existencias que faciliten el trabajo de producción en proceso. De cierta manera son los elementos que se van a almacenar para posteriormente integrarse a nuevos productos que se estén desarrollando. Otros tipos de almacenes son los centros de distribución, que conservan y consolidan materiales que provienen de varios sitios o plantas de manufactura para consolidar y realizar un solo envío, ¿no? Son centros que básicamente evitan que se gestionen varios envíos, evita que se gestionen varios procesos de transacción de unos elementos, sino que centralizan todo eso en un solo punto para solamente realizar un proceso de transporte de todos esos elementos por medio de un solo elemento, ¿no? Es evitar que se desarrollen varias actividades y que por allí pueda presentarse la aparición de errores, y en este caso solamente vamos a centralizar el envío de algunos elementos. Común esto en las empresas transportistas, ¿no? El de tener y hacer uso de los centros de distribución para sencillamente poder ejecutar ese proceso de una manera mucho más eficiente, ¿no? Sería muy distinto que las empresas de mensajería, por ejemplo, utilizasen cada vehículo para llevar una entrega, un elemento, sino lo que se hace es centralizar todo en el centro de distribución y allí pues agrupar los envíos de acuerdo a la zona en la cual se van a repartir, ¿no? Esta es la labor que comúnmente realizan los transportistas y las empresas de mensajería. Hoy en día me encontré con una particularidad, y es que me realizaron el envío de un producto por medio de una plataforma que no conocía, por medio de Uber, bueno, no sé cómo se llama, Uber Envíos, me imagino, no sé, que entra de golpe a chocar directamente con lo que son las empresas de mensajería, ¿no? Nos hace a nosotros pensar, y a ustedes como estudiantes de administración logística, cómo a futuro se va a manejar esto por parte del gobierno nacional posiblemente, porque entra a actuar de la misma manera en que sucedió en su momento con la disputa que existe todavía actualmente con los taxistas, ¿no? Hay un nuevo competidor que de cierta manera pues entra a competir sin cumplir con algunos lineamientos que se deberían realizar, con alguna protección a mercancías, con alguna protección a los elementos que se están transportando, y, y de cierta manera pues no cumple con esos elementos, pero sí están compitiendo dentro del mercado. Puede llamar este servicio la atención. En el caso de los taxis, todos sabemos que pues fue la aparición de un nuevo ofertante que ofrecía un servicio distinto, un servicio que de cierta manera llamó la atención de los consumidores, y en este caso las empresas de mensajería se van a encontrar con un competidor con condiciones similares, con un servicio que puede llamar la atención de los consumidores, que puede llamar la atención de los clientes. Y es que precisamente en ese caso no se va a utilizar o no se va a hacer uso de un centro de distribución, de un almacén. Uber simplemente llama, la persona solicita el servicio, va hasta el punto a recoger el producto, el paquete, y lo lleva directamente al cliente final. Si el vendedor que me vendió el artículo hubiese hecho ese proceso como debió realizarse normalmente dentro de una empresa de mensajería, el producto hubiese sido recogido de pronto el día inmediatamente allí en el centro en que lo envió, hubiese sido recogido ese producto de ese centro de envíos
hasta el centro de distribución. Allí en el centro de distribución hubiese pasado la noche de ayer mientras se realiza la organización, la distribución de la del transportador que va a realizar el entrego de paquetes en una zona determinada, y el paquete a mí me hubiese llegado hasta el día de mañana en horas de la tarde. En cambio, por medio de Uber, ese proceso se realizó de manera directa. En 8 minutos el producto estuvo llegando. Entonces, es algo que nos hace pensar sobre cómo se ejecutan los procesos logísticos y cómo se va a verificar este nuevo competidor que entra al mercado, ¿no? Bueno, clasificación de los almacenes. Rápidamente voy a hacer mención de las clasificaciones que encontramos. Encontramos el almacén central. Tiene como función principal garantizar adecuado manejo y control de todos los productos de la compañía. Está el almacén regulador, cuya principal función es mantener un stock de aquellas unidades que representan bastante fluctuación. You are currently the only person in this conference. Encontramos el almacén Transit Point, que tiene características de ubicarse en zonas aledañas a una empresa o a sus bodegas, y su función será el mantener unidades urgentes con mínimos de stock. Los almacenes de cross-docking, cuya función es recibir productos y realizar despachos de manera inmediata, sin realizar procesos de almacenamiento. Y los operadores logísticos, que son almacenes que se especializan en los productos de almacenamiento transitorio, cross-docking, transporte y distribución, y algunos casos brindan procesos de ajuste a los pedidos o a los productos. Son los tipos de almacenes que comúnmente se utilizan en el entorno organizacional. Las organizaciones tienden a hacer uso obviamente del almacén central principalmente en todo tipo de organización. Las demás tipos de almacenes los encontramos en organizaciones de gran tamaño, o los encontramos precisamente en algunos operadores, ¿no?, que se encargan de prestar los servicios logísticos para otras empresas que no cuentan tal vez con el músculo financiero para poder establecer todo este tipo de almacenes, o que prefieren por temas financieros tercerizar ese ejercicio para que alguien con mayor experiencia, con mejores recursos y con los canales de comunicación y tecnológicos más adecuados pues puedan desarrollar esos ejercicios y cumplir con las necesidades que tiene la empresa. ¿Qué zonas encontramos dentro de los almacenes? Voy a mencionar 8, dentro de las cuales la primera es la zona de recepción. ¿Qué realiza la zona de recepción? Recibe los materiales o los productos, las materias primas o los productos terminados que se reciben en la empresa o producto de la realización de You are currently the only la person actividad in this productiva conference. de una empresa. Segunda actividad, el acomodo, consiste en ubicar los productos o materiales en una zona que haya asignado en el almacén. Este ejercicio pues obviamente requiere la necesidad de validar esos procesos posteriores que se van a ejecutar con ese producto o con ese material, ¿no? Recordemos que uno de los elementos es evaluar la necesidad que tiene ese producto o ese material en cuanto a la línea de producción o en cuanto al despacho para clientes. Es importante tener eso en cuenta porque si nosotros ubicamos ese material en una zona de difícil acceso, por decirlo de esa manera, del almacén, y es un producto, es un material que constantemente requiere el equipo productivo, pues voy a entorpecer ese ejercicio, ¿no? En ese caso, los almacenes, perdón, los materiales que requieren constantemente la empresa o que tienen una alta fluctuación, debo ubicarlos en un espacio del almacén que facilite ese ejercicio constante de estar ingresando y sacando esa materia prima. Esto obviamente debe obedecer al sistema OBC, que nos permite clasificar los productos de acuerdo a la necesidad que representa para la organización la utilización de X materia o de X producto terminado. Tercer elemento, almacenaje, proceso You are que currently the only consiste person in this en conference. garantizar el adecuado manejo y control del inventario, incluye la seguridad y las condiciones requeridas para que los productos no se deterioren.
Obviamente la seguridad para el manejo de los productos que se están almacenando allí, el adecuado manejo de esos elementos para no generar ninguna afectación a un producto que ya se encuentra terminado o una materia prima que puede llegar a ser sensible de manejo y que puede llegar a afectar obviamente su utilización posterior en el proceso productivo. La la preparación de pedidos, también llamado packing, consiste en prealistar los materiales de acuerdo a cada orden de clientes, incluyendo la salida del manejo de inventario. Es realizar una preparación previa de los pedidos para adelantarse de cierta manera a lo que va a ser el proceso posterior de despacho de cada uno de ellos. Clasificación, proceso que consiste en la selección de productos dependiendo de las características que el producto tenga. Proceso de preempaque, que es el alistamiento de los materiales o productos que tienen algunas características puntuales y que requieren de un manejo o de un transporte especial, ¿no? Como por ejemplo se menciona en la descripción los productos a granel, que obviamente por sus condiciones necesitan que previamente se realice ese ejercicio de packing, de preparamiento del despacho, porque obviamente va a necesitarse que ese material o ese producto se empaque de manera específica en algunos medios que permitan el transporte o faciliten el transporte del material, ¿no? Y por último, el embalaje y despacho consiste en la agrupación de unidades de carga. Esto obviamente está orientado a facilitar el ejercicio de transporte de los elementos, en agrupar esos elementos que se van a despachar, a transportar de manera uniforme, que permitan, pues como lo menciono, facilitar ese ejercicio de transporte y facilitar obviamente el control que se va a desarrollar sobre los elementos a despachar. Y algunas actividades que están relacionadas acá. Quiero preguntarle en este momento a John Freddy si tienes alguna inquietud, algún comentario hasta el momento. Creo que has tenido dificultades con la conexión, porque he visto que te has conectado y desconectado en varias ocasiones. Bueno, gracias por tu respuesta. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos o algunos aspectos que están relacionados, que debemos tener en cuenta a la hora de precisamente realizar ese transporte y el alistamiento de algunos materiales o productos terminados que se realiza precisamente en los almacenes. La carga perecedera You es are aquella currently carga the only person in this conference. que debido a sus características microbiológicas o químicas sufre degradación normal debido a las condiciones que brindan en el medio ambiente. Obviamente, este tipo de alistamiento debe manejar unos procesos particulares que permita asegurar que no haya ningún agente químico o biológico que pueda llegar a afectar la carga que yo estoy despachando. Carga frágil, debido a sus condiciones físicas, requiere algún material externo que proteja, ¿sí? Proteja el transporte, proteja su manipulación y que asegure que ese producto o ese elemento va a llegar al cliente final sin ninguna modificación o sin ninguna afectación. En tercer lugar, la carga peligrosa es aquellos elementos que pueden generar algún tipo de riesgo por ser combustibles, materiales explosivos o oxidantes que, como lo he mencionado, pueden llegar a generar algún tipo de afectación a seres orgánicos o al medio ambiente. Embalajes. Vamos a encontrar tres tipos principalmente. Cartón, que se utiliza generalmente para el embalaje y el almacenamiento. Es el material más utilizado comúnmente para desarrollar el proceso de embalaje de productos y no requiere mayor elaboración, sino simplemente un adecuado alistamiento del producto. Es a bajo costo, tiene algunas características importantes como flexibilidad y fácil manipulación. Obviamente este embalaje depende del tipo de producto que se va a despachar, ¿no? Hay algunos productos que no pueden ser embalados por medio de cartón porque alguna afectación externa como golpes,
humedad pueden llegar a afectarlos. Para eso encontramos otro tipo de elementos como son los embalajes metálicos. Estos son de mayor resistencia, nos permiten tener otras ventajas como la protección ante productos químicos. Tiene algunas desventajas como la oportunidad de oxidación y también en este tipo de embalaje se pueden presentar escapes o fugas del producto que se está elaborando. Por otro lado encontramos el plástico, también es muy utilizado en las películas que son delgadas. Permite manipulación, permite manejo de diferentes tipos de productos, permite deformarse, por lo cual es el elemento que más fácil permite adaptarse a diferentes productos que se desean transportar, ¿no? Es el elemento, pues, en algunas ocasiones ideal, porque como lo menciona, al permitir deformarse, permite cubrir algunos elementos que tradicionalmente otro tipo de elementos como los metales o el cartón no pueden cubrirse. Y dos conceptos así finales que quiero mencionar: el de unitarización, que es el agrupamiento de uno o más elementos de carga en general que se pueden movilizar como unidad única. El proceso de paletización y la conenterización constituyen las modalidades más comunes de utilización de carga con el fin de que sean manejadas como una sola unidad, ¿no? Recordemos ese concepto de unitarización, paletización y contenerización. Son los elementos que nos permiten manejar diferentes elementos, diferentes unidades como una sola carga, y eso permiten o facilitan el transporte de los productos. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo en la sesión sincrónica de hoy. Por último, me gustaría preguntarle nuevamente a John Ferney, que estás en línea, si tienes alguna inquietud, pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu participación, por tu conexión. Les recuerdo, cualquier duda, cualquier inquietud en la que yo les pueda colaborar, estaré ya atento al correo electrónico para poder apoyarlos. Les deseo y les deseo a John Ferney una feliz noche. A los demás, pues muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, un feliz fin de semana y gracias por la atención. Hasta pronto.